hijo de psiquiatras, padre de Juan, fanático de Boca. Su hobby, viajar, viajar y viajar. Soñaba con ser Sandokan y tenía un osito de peluche al que le puso Yáñez como el lugarteniente del héroe. A los 16 años empezó a trabajar en el diario Noticias, con Rodolfo Walsh como su primer jefe. La cláusula Caparrós especifica en cada contrato que firma que cuando se publique un nuevo libro suyo, se le debe enviar una caja de buen vino. Tuiteó: Macri y la vida real. Primero los reyes de España, ahora los reyes de Holanda. La próxima, ¿va a ir a pedirles inversiones a los Reyes Magos? Es una manera segmentada absolutamente de presentarte, pero bastante interesante. Bastante, sí, bastante aproximada. Una sola pequeña corrección. No me llamo Martín Antonio, pero bueno, de eso no voy a hablar. Bien. Solo en presencia de mi abogado. Y por otro lado, no diría que viajar es mi hobby, en general es mi trabajo. ¿De dónde estás llegando ahora? Ahora llego de Colombia. Hace 10 días estaba en España y hace 20 estaba en Shanghái, en China. Vos vivís en España habitualmente. Ahora sí. ¿Qué se ve de afuera? ¿Qué se ve de la Argentina? Sí, bueno, vos vas a... El mundo no nos mira, pero vos... Lo que pasa es que yo lo miro a a través de canales argentinos. Es decir, yo leo medios argentinos, hablo con amigos, trato de mantenerme al tanto, porque además escribo a veces sobre eso. ¿Qué te parece el país a la distancia y qué te parece el país desde el día que bajaste en Ezeiza y entraste a caminar la calle y las amistades? Cuando uno mira un país a la distancia, siempre lo que ve es lo sobresaliente, digamos, lo que sobresale en sentido estricto, y lo sobresaliente suele ser el desastre. Quiero decir, nadie te cuenta, bueno, la vida continúa, pasa esto, vivimos, hacemos, vamos, venimos. Lo que te cuentan es que desapareció Santiago Maldonado, están tomados los colegios, está esto, está lo otro. Entonces, yo creo que la percepción de cualquier país a la distancia lo hace... país. Sí, lo hace mucho más brusco, mucho más violento, porque uno no tiene esa sensación que también tiene cuando está en un país, de que además de todos esos hechos salientes, está la vida cotidiana, las cosas buenas y malas que pasan todos los días. ¿Cuándo habías venido por última vez? Hace un año ya, hace mucho tiempo. ¿Y en una semana se nota algún cambio en la gente, en la calle, en el trato, en la cultura de convivencia? No lo he notado por lo menos, y sigo teniendo la misma sensación que lamentablemente tengo últimamente cuando vengo. Yo llevo ya casi 5 años afuera, que es que estamos muy enojados. O sea, pero no solo en nuestras... ¿Entre nosotros o con nosotros? Entre nosotros, con nosotros, o sea, no nos tratamos muy bien, hay como una tensión que se ve que en otros lugares no existe. Parece una tontería, y a veces yo mismo me digo que es una tontería, pero hay lugares donde la gente se sonríe. ¿Y a qué atribuís eso? ¿A qué le va mejor económicamente? ¿Que no hay inseguridad? Digo, las respuestas fáciles que se nos ocurren a los que pensamos fácil, si podemos, lo más sencillito. Yo también trato de pensar fácil. No, fácil me refiero a la primera respuesta que tenés a mano. Sí, yo creo que llevamos muchos años sin conseguir lo que suponemos que nos merecemos. Muchos años, así décadas sin conseguir lo que suponemos que nos merecemos. Y eso te va frustrando y te va poniendo cada vez más irritable, ¿no? Llevamos realmente mucho tiempo en que cada vez intentamos o pensamos que estamos intentando algo que no resulta. Es como una de las características básicas de este país, que yo llamé el país calecita, digamos, ¿no? Estamos siempre como dando vueltas, parece que salimos y en realidad volvemos al mismo punto y volvemos y volvemos, y eso no te alegra la vida, ¿no? Me parece que tu idea puede tener algún punto de contacto con algo muy interesante. Yo he leído de Eduardo Fidanza, que escribe regularmente en La Nación, es un sociólogo, politólogo, que dice que la sociedad argentina tiene un nivel de demandas mucho más alto que el nivel de esfuerzo que está dispuesto a hacer para lograrlo. ¿No? Que es esta cosa, creemos que nos merecemos todo y resulta que después las cosas no nos salen, ¿y a quién le echamos la culpa? Sí, yo podría estar de acuerdo con una salvedad, que es que también es fácil dividir equitativamente las culpas, es decir, la sociedad argentina. Obviamente todos somos culpables de muchas cosas, pero cuando se dividen demasiado se olvida que hay algunos que son mucho más culpables que otros. Quiero decir, los que la conducen, los que la poseen, los que tienen distintas formas de poder económico, social, político, incluso periodístico, tenemos mucha más responsabilidad que mucha otra gente, aunque todos seamos responsables en común. Cuando decís los que la gobiernan, hablas de todos los gobiernos, de este gobierno, del anterior, de una manera de gobernar la Argentina tan antigua que ya se nos pierde cuando empezó.
No sé si cuando empezó, pero yo hace poco, hace 3 meses, me pasó algo catastrófico, que fue que cumplí 60 años. Y entonces, para tratar de ahondar aún más mi tristeza, quise escribir un largo texto sobre la Argentina, sobre qué había visto en esos 50 años que llevaba mirando el país. Y para no quedarme en mis sensaciones, busqué datos. Y cada uno de los datos de nuestra estructura social, económica y demás, lo que muestran es que estamos mucho peor que en los años 60. ¿Te acordás algunos datos de esos? Sí. Más o menos, para refrescarnos la memoria. El Producto Bruto Interno per cápita, lo que se supone que cada argentino ganaría si se dividiera equitativamente, en los años 60 era la mitad de Estados Unidos, ahora es un cuarto de Estados Unidos. Las escuelas públicas en ese momento concentraban 9 de cada 10 argentinos. Ahora solo van 7 de cada 10 y esos 3 que no van a las escuelas públicas son los que pueden no ir. O sea, en cuanto alguien puede no ir a una escuela pública, no va. Cuando éramos chicos no era así. Para la normalidad era la escuela pública. Yo decía, o eras exageradamente rico, o exageradamente chupacirios, o exageradamente bobo, si no, ibas a la escuela pública. No hablar de salud, de la salud, de los hospitales, etcétera, etcétera, de ese intento de crear cierta industria propia que daba resultados. Había coches de diseño propio, había aviones de diseño propio, qué sé yo. Hay una enormidad de datos que te muestran cuánto peor está el país, por no hablar del dato central, que es que en el año 60 y tantos había entre un 3 y un 4% de población debajo de la línea de pobreza. Ahora es el 30%, 10 veces más. Hemos multiplicado por 10 la cantidad de gente que vive mal en la Argentina. Si eso no es haber fracasado, no sé cómo se hace. Y vos decías que tenemos que hacernos cargo. Había responsabilidades que son nuestras, los de esta edad. Los que tenemos nuestra edad hemos hecho todo este trayecto y ya es hora de que digamos, bueno, la pifiamos espantosamente. ¿Y qué repercusión tuviste de eso? Porque las redes se ponen caliente con esas cosas. Sí, bueno, bastante. Mucha gente lo comentó, algunos por supuesto me maltrataban, otros no, qué sé yo. Pero sí, fue un texto relativamente comentado. Este mensaje, no sé si era un tuit o algo, ¿Cuál? No sé, el de Macri, los reyes de Holanda y los reyes magos que traigan inversiones. Sí. ¿No te gusta nada Macri? Es una cuestión de que me guste o no me guste. Trato de pensar las cosas un poco más, qué sé yo, con más argumentos. En este caso había habido una sucesión de visitas reales, digamos, de la vida real de la realeza, que no de la realidad, y todas bajo el tema de las inversiones. Y a mí lo que me tenía muy impresionado, y me sigue teniendo impresionado, es cómo se ha aceptado como acríticamente la idea de que lo que necesitamos son inversiones. Inversiones pueden ser de muchas maneras. ¿Qué? Inversiones en general es que venga alguien con cierta masa de dinero y la coloque para ver si se lleva mucho más dinero, a menos que se le ponga cierto límite y ciertas reglas a esas inversiones. No hablamos de los límites ni de las reglas, hablamos de que estamos haciendo todo lo posible para que vengan inversiones, como si las inversiones fueran maná del cielo. Es un sistema económico en el que algunos pierden y algunos ganan y muchos pierden. Habría que pensarlo con más detalle y no ser tan... Es esta cosa argentina que de pronto nos enganchamos con algo y nos parece que eso es la panacea, las inversiones. Bueno, insisto, hay que pensarlas, pero no es un problema de que me guste o no me guste. Me sorprende que ya pasaron, qué sé yo, ¿cuánto? ¿Año y medio de gobierno? Casi dos. Y todavía no se sabe muy bien qué hacen, ¿no? Me sorprende además... Ahora, hoy comentaba con un amigo, parece que anunciaron que van a anunciar una reforma fiscal después de las elecciones. Están hablando de mandar al Congreso un proyecto de reforma tributaria. ¿Sí? Después de las elecciones. Sí. Yo estaría asustadísimo si me dicen que me van a anunciar algo después de las elecciones. Porque si fuera bueno, lo anunciarían antes. Si fuera bueno, digamos, si el público fuera a tener la sensación de que era bueno, lo anunciaban antes para ganar votos, que es lo único que les importa. Si dicen que lo van a anunciar después, yo estaría muerto de miedo. Me parece que lo que están haciendo lo anunciamos después porque como creen que van a tener más fuerza en el Congreso,
La discusión sería con la nueva integración después de octubre, pero no, ya eso es mandar la ley al Congreso, sí. pero lo podés, si te parece que te va a dar votos, lo anunciás. Podría, y por ahí no da votos. Da la sensación de que no. Y sin embargo votos. nadie parece También decir nada. es cierto. También hubo un gobierno antes que gobernó 12 años pensando solo en cómo conseguimos más votos. Sí. Y no está mal conseguir votos, es la herramienta, es un insumo imprescindible para la política. Bueno, y en eso parece seguir una recta línea. Me parece que en general los gobiernos argentinos gobiernan pensando cómo vamos a conseguir más votos. A mí, perdóname una cosa, me impresiona, vos me decías cómo ves la Argentina. Los últimos meses me impresionaba cuando trato de leer medios argentinos y de enterarme cosas y demás, cómo la discusión está radicalmente centrada en si Macri va a conseguir 3% más en la provincia de Buenos Aires, o Cristina Fernández va a sacar un 1,25 en no sé dónde, o se los va a llevar Massa, o se lo van a dar a randazo, en un país donde un tercio de la población la está pasando muy mal. Y sin embargo parece que la discusión política consistiera en ver qué hacen los políticos para ganar un voto más o un voto menos. Ahí me parece que tenemos un problema, nosotros también como periodistas, grave. Que es decir, hemos convencido a mucha gente de que la política es eso que hacen los políticos. Y por eso mucha gente detesta la política. Lo que hacen los políticos es politiquería, es rosca en los rincones, algún curro, algún arreglo. Eso no es política. Política es, de algún modo, tratar de pensar proyectos para hacer un país que valga la pena de ser vivido, para hacer un país que no margine a un tercio de su población, para hacer un país en serio. Y de eso parece que hablamos muy poco. El caso Santiago Maldonado, ¿qué impresión tenés? ¿Qué sentís, además de lo que te podés informar, qué es lo que contiene este caso? Bueno, contiene cosas distintas en los distintos sectores, ¿no? Para empezar, yo escribí la semana pasada, creo en el New York Times, que es donde últimamente más escribo sobre esto, y empezaba diciendo, y creo que sigue siendo cierto, pero quizás vos me podés corregir, que es curioso, y una vez más para hablar de nosotros periodistas, nadie se tomó 3 o 4 días para reconstruir la vida de Santiago Maldonado hasta el 1 de agosto. No sabemos casi nada de él. No que yo sepa. No es raro que nadie se haya hecho el trabajo del periodista, que es, bueno, todo el país está hablando de un nombre, veamos qué hay detrás de ese nombre, contemos la vida de este pibe, vayamos, preguntemos, averigüemos, hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Vos decís que esto nos podría acercar a saber qué pasó con él? No. ¿O es una especie de saber necesario o interesante, por lo menos? Me parece que es una base, quizás nos sirve, obviamente no va a servir para saber qué pasó en esa media hora famosa del 1 de agosto, pero por lo menos vamos a saber de quién estamos hablando cuando hablamos de Santiago Maldonado, nombre que tenemos en la boca todos desde hace varias semanas. Pero después, otra cosa que, después está la cosa más sectorizada, ¿no? Por un lado, esta banalización de la historia que en la Argentina nos gusta tanto hacer y que distintos sectores practican, que en este caso consiste en decir que lo de Santiago Maldonado es una desaparición, que, insisto, es algo terrible, es algo realmente espantoso, pero decir que es una desaparición equiparable a lo que pasaba en la dictadura militar de los 70 es banalizar absolutamente el asunto. No se puede comparar un probablemente error y exceso, con perdón, de la gendarmería. Yo tengo como muchos la hipótesis de que 7 u 8 gendarmes se pasaron y estúpidamente todos los demás los están cubriendo y el gobierno no consiguió por el momento romper ese cerco, o no quiso. Pero bueno, digo, que un hecho aislado se pueda comparar a una política de Estado que los militares argentinos llevaron adelante durante varios años, por la cual mataron a miles de personas para producir un cambio radical en la estructura social y económica del país, es una forma no solo de mentira, sino de banalización tan fuerte de la historia de esos años 70 que da casi miedito, si no fuera... Y por el otro lado, esto obviamente por el lado del kirchnerismo y demás, por el lado del gobierno me da la sensación de que vuelven a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Quiero decir, con esta idea de que los temas de derechos humanos nos podemos hacer los boludos, digamos. Lo intentaron cuando cambiaron el feriado del 24 de marzo, lo intentaron cuando les pareció más o menos bien el 2x1 para los represores, lo intentaron al principio de la desaparición de Santiago Maldonado y cada vez les salió mal. Entonces, tendrían que empezar a darse cuenta. Yo me pregunto, yo no sé qué pensás vos, yo me pregunto que si
si siguen desinteresándose por los derechos humanos, por algo propio, constitutivo, que es un tema que no les importa, o porque creen que a su público, a sus votantes no les importa y entonces les conviene tomar esa conducta, o por una mezcla de ambos. Pero en todo caso, me parece que si en los 70 se podía hablar de terrorismo de Estado, ahora habría que hablar, una vez más, de errorismo de Estado. Se equivocan una y otra vez con las mismas cosas. Sí. Mi impresión, ya que preguntás, es esta misma, que hay de todos estos componentes están, y que la banalización de la tragedia de los años 70 es la tragedia argentina de hoy. Es jugar de una manera temeraria con la única política de Estado que la sociedad consensuó y sostuvo desde el 83, que es nunca más. Ni a la violencia política ni a las desapariciones. Y con eso estamos jodiendo porque viene época de elecciones y dale, por ahí nos da un voto más. ¿Para acá o para acá? Sí. Última, la viste a Cristina hoy, habló 2 horas por internet con Luis Novarecio en Infobae. Sí, me contaron. No la vi. No la vi, no. Digo, hace mucho que tengo la sensación de que lo que dice no tiene nada que ver ni con lo que hace, ni con la realidad, ni con la verdad. Y tampoco tengo ese morbo que algunos tienen de verla para ver justamente cómo se verifica esta idea. Entonces, ¿por qué perder el tiempo? 2 horas de mi vida escuchando hablar a alguien a quien no le creo. Creo que tenía cosas mucho mejores que hacer. ¿Hasta cuándo te quedas? Una semana más.